buenos días a todos. En primer lugar, gracias por la acogida de este nuevo webinar de Punto Contigo. Después de los webinars anteriores dedicados a transformación digital, pues hemos vuelto a tener una excelente acogida. Hemos más que llenado la disponibilidad de nuestra sala y el entorno para que sea lo suficientemente atractivo las preguntas y respuestas, con lo que os lo agradezco. Os recuerdo las reglas de funcionamiento, que son las siguientes. Tenéis una casilla de una ventanita de preguntas donde podréis ir formulando las preguntas a lo largo de toda la presentación. Son preguntas escritas que Alfredo, que ahora voy a presentar, podrá ir respondiendo en diferentes ventanas, interrumpiendo su presentación o a lo largo de la presentación si la pregunta lo requiere. Y sin más, paso a presentar a Alfredo Vela. Alfredo Vela, que es colaborador, es Social Media Manager de ePunto y colabora con nosotros habitualmente, pero además es una persona de mucha relevancia en el mundo de las redes sociales en habla hispana. Como datos esenciales, pues lleva impartidos más de 20 webinars en los últimos 2 meses, con miles de asistentes totales. Es autor del libro de Twitter en 2ª edición y autor de Cómo buscar trabajo por redes sociales y sin ellas. Además, es profesional del mundo de la formación para empresas. Ha recorrido casi todas las facetas del sector de la formación. Formación tanto en el mundo de redes sociales como en otros ámbitos. Y algún dato también que nos comentará él, pero que la humildad que le caracteriza quizá no lo destaca suficiente, pues aparece en varios rankings como top 10 de profesional más influyente, concretamente en rankings para directores de marketing y en rankings para recursos humanos, y además tiene más de 166.000 seguidores en Twitter. Sin más, Alfredo, te cedo la palabra y yo quito la cámara para que estés tú solo y todo tuyo. Pues muchas gracias, Emilio. Bueno, vamos a hablar un poco de comunicación digital, sobre todo para directivos y gerentes, y la importancia que tiene la marca personal en la comunicación digital. Paso a poneros la presentación. Bueno, en primer lugar, daros las gracias, como ha hecho Emilio, por vuestra asistencia. Espero que la charla os resulte útil e interesante y, bueno, hacer todas las preguntas que queráis. Si puedo, las respondo durante la marcha. Si no, al final dejaremos un cuarto de hora, 20 minutos. Yo no tengo prisa después, o sea que podéis hacer todas las preguntas que consideréis oportunas. Bueno, como introducción, a mí siempre me gusta comenzar las charlas haciendo preguntas a la audiencia. Aquí es un poco diferente porque no estoy viendo vuestras caras, no me vais a poder dar el feedback, pero bueno, aún así las voy a lanzar al aire, ¿no? En vuestra estrategia de transformación digital personal está incluida parte de la comunicación digital. Aquí hay, digamos, un par de cosas que hay que destacar: que tengáis estrategia de transformación digital personal, que debierais de hacerlo, y evidentemente la comunicación digital tiene que ser una parte muy importante de esta. Yo puedo ser muy bueno, puedo estar transformado digitalmente, pero si no lo sabe nadie es complicado. Cuando hacéis un ego surfing, es decir, cuando os buscáis en Google, ¿qué sale? Ahí hay 3 escenarios: no sale nada, lo que sale es malo y lo que sale es bueno. La opción mejor, con gran diferencia, es que sí que aparezcáis y que lo que aparezca sea bueno y vaya, digamos, cuadrando con vuestros objetivos. ¿Qué tal es vuestra visibilidad digital? ¿Sois visibles? ¿Se os localiza fácil? Y si la comparáis con vuestros competidores, ¿dónde estáis? ¿Por arriba, por abajo, en la media? Y si hay alguno que se plantea no ser visible, ¿por qué? O sea, es decir, ¿por qué no queréis ser visible? Hoy sin visibilidad digital es muy difícil llegar a determinados sitios. ¿Disponéis de estrategia de comunicación? ¿Qué objetivos os habéis planteado? ¿La habéis adaptado a los nuevos tiempos por el tema del coronavirus o no? Bueno, yo creo que debéis de plantearos hacer ciertos cambios. ¿Somos conscientes de la marca personal? Debemos de serlo, es tremendamente importante, ya lo lleva siendo unos cuantos años, pero yo creo que en el futuro lo va a ser mucho más.
¿cuántos proyectos os han propuesto para vuestra empresa o para vosotros en los últimos meses a través de las redes sociales? Si es ninguno, bueno, pues hay que trabajarlo más. ¿Conseguís ventas con lo que hacéis en la comunicación para vuestra empresa? Y luego, por último, si en la comunicación corporativa, en las empresas en las que participéis o trabajéis en proyectos o de manera única, utilizáis herramientas digitales. La comunicación no solo es la comunicación hacia el exterior, sino hay una parte muy importante que es la comunicación interna. Bueno, esta diapositiva invariablemente la pongo en casi todas mis charlas o conferencias y dice así: aunque no lo creas, eres lo que Google dice de ti. Sé que es una posición un tanto extrema, pero la explico. Es decir, cuando a oídos de una empresa, de un proyecto, de un responsable de selección, les llega vuestro nombre, ¿qué creéis que es lo primero que va a hacer esa persona? Bueno, pues os va a buscar en Google y la información que Google le dé de vosotros, mucha de la cual se procederá de redes sociales o de artículos o de entrevistas que os hayan hecho, etcétera, es lo que va a saber. Es un primer filtro. Si yo no aparezco en las búsquedas en Google, pues lo primero que va a pensar esa persona es, pues esta persona es que no ha hecho nada en su vida o nada interesante que sea destacable, que no tiene por qué ser verdad. Es decir, hay que hacer un buen trabajo, pero también hay que contarlo. Un poco de contexto de cómo está cambiando el mundo y cómo va a cambiar en el futuro. Bueno, pues los datos del FMI, que auguran un 20,8% de paro y una caída del 8% del PIB, que yo creo que va a ser bastante superior. El futuro demanda perfiles capaces de sortear todo tipo de dificultades. Yo puedo ser un buen profesional, soy capaz de gestionar crisis, pero la gente tiene que saberlo. Si no lo saben, no me van a llamar nunca para ayudarles a gestionar una crisis. Una contracción histórica, la recuperación no será en V, los directivos que tuitean bien son los más influyentes, luego lo comentaremos. El presidente de Bankinter dice en los próximos 3 meses se mostrará el impacto de la crisis. La incidencia del teletrabajo pasa del 5 al 34, se nos hinchó la boca en las empresas, es decir, que ya nos habíamos transformado digitalmente y cuando realmente hizo falta nos dimos cuenta de que era mucho más humo que realidad. Hay que hacer una transformación digital fuerte, de verdad, y de una vez. La caída de los CEO estrellas. Deus Bank busca talento en redes sociales. La buena comunicación seduce al mejor talento. Es decir, si vosotros trabajáis en una empresa y queréis que el buen talento desee trabajar en vuestra organización, tenéis que hacer una buena labor de comunicación. La mitad de los españoles no trabajarían nunca en una empresa con mala imagen. A los directivos españoles les pasa factura su ausencia e inactividad en redes sociales. Esta es una publicación de la crisis de 2008. Es decir, cuando mucha gente que trabajaba en puestos así interesantes, importantes, directivos y demás, se quedaron sin trabajo porque sus empresas cerraron, tuvieron que reducir plantilla, se dieron cuenta cuando salieron al mercado laboral que no habían hecho el trabajo que debieran de haber hecho durante el tiempo en el que estaban trabajando, que es mantener su empleabilidad y contárselo a los demás. Escasez de tiempo, escasez de talento, un problema mundial. Twitter permitirá a todos sus empleados teletrabajar también detrás del coronavirus, es decir, nos vamos a tener que ir acostumbrando al teletrabajo y si los directores de recursos humanos pueden gestionar esta crisis. Estas son algunos recortes de prensa para que nos veamos un poco en el contexto. El mundo del trabajo va a cambiar. Aquí hay 12 cosas que creo que son muy evidentes que van a cambiar. Vamos a tener una elevada tasa de paro, vamos a tener sectores muy tocados. Evidentemente la digitalización se convierte en una realidad, igual que el teletrabajo. Hay que aprender a hacer networking por canales diferentes. Ahora, durante mucho tiempo, y si no hay rebrotes, vamos a tener problemas de hacer grandes cantidades de reuniones con gente y demás. Tenemos que acostumbrarnos a hacer networking digital. Hay que aprender a trabajar con la prevención sanitaria correspondiente. Hay que buscar proyectos paralelos, tanto a nivel del directivo como a nivel de las empresas, es decir, un poco para cubrir las bajas de pedidos o las bajas de ventas que se están produciendo y se van a seguir produciendo. Hay que cuidar mucho las soft skills, las competencias blandas. Hay que trabajar mejor los canales de búsqueda de empleo, tanto para buscar trabajo como directivo, como para buscar trabajadores que formen parte de vuestros proyectos. Hay que reforzar la formación, hay que mejorar la empleabilidad vuestra y de los trabajadores que tengáis a vuestro cargo y hay que desarrollar la marca personal. Algunos aspectos que debemos de conocer sobre comunicación online.
Los directivos tienen que formarse en marketing y comunicación. Yo siempre he echado un poco en cara al sistema educativo actual que en la mayoría de las carreras nos enseñan habilidades blandas. Por ejemplo, nos enseña a vender, nos enseña marketing, nos enseña comunicación, cuando desde hace tiempo ya nos hemos dado cuenta que en las empresas venden todos, con lo cual los directivos con mayor refuerzo, si se quiere. La comunicación digital debe ser constante. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no puedo hacer como el Guadiana, aparecer y desaparecer cuando me venga bien, no, yo tengo que tener una comunicación digital, tanto interna como externa, constante. ¿Eso requiere esfuerzo? Sí, pero bueno, no hay nada importante que no requiera esfuerzo. Hay que manejar las herramientas con destreza. Yo encuentro fallos en muchos directivos que, aunque su estrategia de comunicación es buena, luego cometen errores en el manejo de las herramientas de comunicación, en el manejo del WhatsApp, en el manejo del Twitter o en el manejo de LinkedIn. Hay que conocer muy bien las herramientas. No hay que olvidarse que lo que escribimos permanece toda la vida, es decir, aunque yo haya puesto algo, me arrepienta, lo quite, alguien ha podido hacer un pantallazo, hay que ser conscientes de eso. No quiere decir que nos censuremos, pero que tengamos cuidado. La comunicación digital debe ir alineada con la marca personal del directivo, pero también debe irlo con la estrategia de marca de la empresa. Los medios sociales son un gran canal de comunicación. La interacción es básica, es decir, no existe comunicación buena si no hay interacción. Yo tengo que hablar pues, con mi competencia, con mis clientes, con mis proveedores o con gente que se interese por los proyectos en los que estoy trabajando. Las empresas deben de desarrollar programas de embajadores de marca. ¿Quién mejor para vender una empresa que los trabajadores de la empresa? Para ello, evidentemente, los trabajadores tienen que estar a gusto en la organización. No hay que maquillarlo y decirles, oye, decir que qué bien lo estamos haciendo. No. Primero hay que hacerlo bien y luego hay que lanzar un programa de embajadores de marca en medios sociales y, en ese caso, los directivos y el CEO deben de dar ejemplo. La visibilidad es básica para cualquier directivo. Un directivo invisible difícilmente va a poder trabajar como embajador de marca o a vender. Y la escucha activa es una parte de la estrategia de comunicación. No solo hay que contar, sino que hay que escuchar a ver qué nos cuentan todos los partners y todos los stakeholders de nuestra organización. Yo lo digo muchas veces y todavía hay gente que no lo valora suficientemente, pero lo vuelvo a repetir. La visibilidad es uno de los activos más infravalorados en la actualidad. Es un intangible, pero ser visible y estar en aquellos puntos de contacto que podemos tener con el talento que queremos atraer, con el comprador al que queremos convencer de que compre nuestros productos, es básico. Debemos de ser visibles. ¿Qué debemos de transmitir como directivos en nuestra estrategia de comunicación digital? Pues evidentemente conocimientos. Si se ve que yo tengo conocimientos amplios de mi sector, reforzará mi posición, mis competencias y habilidades, el talento, tanto el propio como el de la organización, interés en los proyectos, los propios proyectos en los que trabajamos, los valores, empatía, evidentemente, liderazgo y estar al día. Es decir, una organización que no esté al día difícilmente va a poder tener una buena reputación, tanto digital como fuera. Con la emergencia sanitaria y los tiempos que van a venir después de crisis económica, hay que adaptar algunos de los mensajes. Y algunos de los mensajes que ya estoy viendo que empiezan a hacer algunos directivos cambiando un poco su estrategia de comunicación digital son los que tenéis ahí en la diapositiva. En primer lugar, solidaridad. Vienen malos tiempos, va a haber mucha gente que va a perder su trabajo, su empresa y demás. Tenemos que ser solidarios. ¿Cómo? Bueno, pues cada uno tendrá que ver qué puede aportar. También debemos de trabajar mucho la responsabilidad social, pero no como se ha entendido muchas veces. Yo he achacado siempre al tema de la responsabilidad social como una herramienta de marketing. No, yo creo que lo primero es ser responsable socialmente, tanto a nivel personal como a nivel empresa, y luego decir, bueno, pues que lo somos. Es decir, pero no primero poner el marketing y decir que somos responsables, no, justo lo contrario. Ayudar a los demás, son tiempos de ayudar mucho. Ideas de mejora, es decir, tenemos que ir proponiendo a los sectores en los que nos movamos o en las empresas en los que estemos o a quien podamos ayudar ideas de mejora. Si todo mejora en nuestras organizaciones y nuestro trabajo mejorará. Colaborar. Las redes sociales siempre han sido herramientas colaborativas, pero en los últimos tiempos se nos había olvidado un poco. Bueno, pues yo creo que cada vez hay que colaborar más. Yo he estado hablando ya con algunas empresas
y proponen cosas de colaboración para tener proyectos, para tener trabajo, para mejorar algunos de los aspectos de los proyectos en los que estamos trabajando. Sin colaboración va a ser difícil que algunas empresas y profesionales sobrevivan. Otra vez la empatía, seguridad. Ahora hay mucha digitalización, mucho tema sanitario, hay que demostrar a los demás que somos seguros, tanto a nivel digital como a nivel de los servicios que prestamos o de los productos que vendemos. Debemos de intentar llegar a ser relevantes. O sea, es decir, ¿qué es esto de la relevancia? A ver, todos tenemos competencia, todos tenemos directivos que son competencia nuestra, todos tenemos empresas que son competencia nuestra. Si yo consigo destacar siendo más relevante o más importante a nivel de comunicación que el resto, pues ya tengo una parte conseguida. Y luego también, por último, como temas nuevos de la comunicación post-coronavirus, estaría confianza. Hay que dar mucha confianza a nuestros clientes y a trabajadores, empresas, colaboradores, etcétera, y sobre todo certezas de presente y de futuro. También, esta frase la digo muy a menudo, dice aquí, cada vez es más habitual que un CEO o un directivo pague en redes sociales una campaña poniéndole bien. Esto lo empezaron a hacer los políticos hace mucho tiempo. Y yo siempre digo que esto es un mal síntoma. El prestigio hay que ganárselo, no hay que inventárselo. O sea, es decir, no se trata de decir y vender, oye, que soy muy bueno. No, hay que ser muy bueno y después contarlo, que no tiene nada que ver, pero en el orden exactamente ese, no el contrario. De lo contrario, bueno, pues nos pueden pillar y, bueno, pues podemos tener una crisis de reputación soberana. Sobre los medios sociales y la comunicación, evidentemente lo que tenemos al alcance las personas, los directivos o los gerentes y demás, son los medios sociales. Bueno, nosotros no podemos hacer campañas en televisión, no podemos hacer campañas en radio, porque no tenemos ni la economía suficiente, ni los recursos, ni nada, ¿no? Pues las redes sociales, que en principio son gratuitas, pues evidentemente son uno de los focos donde podemos poner nuestra comunicación digital. Ahí tenéis que hay redes sociales, generalistas y profesionales. Generalistas puede ser Facebook, Twitter, profesionales LinkedIn. Luego hay herramientas de contenido como los blogs, fotografías, vídeos, creaciones de contenido, curación, herramientas de analítica para saber qué están diciendo, si lo que de nosotros, si lo que dicen es bueno o malo, ver el tenor de las aportaciones que nos hacen. Digamos, herramientas sociales de comunicación, videoconferencias. Fijaros lo que ha cambiado el mundo. Yo he tenido que adaptar mis clases, mis tutorías, casi todo el trabajo, hacerlo de manera digital. Por suerte yo llevaba mucho tiempo haciéndolo de manera digital, pero esto ha causado traumas y problemas a mucha gente que todavía no le han cogido el tranquillo, si se puede decir así, y luego otra serie de herramientas. Yo creo que básico para cualquier directivo hoy en día estaría esto, es decir, disponer de una web o un blog personal estaría bien, que evidentemente tendrá que tener contenidos alineados con la profesión o el sector al que trabaje cada uno. Yo siempre digo que el centro neurálgico de cualquier estrategia de comunicación digital debe ser la web o el blog, ¿no? Entonces, ¿qué cuesta? Sí, pero es hasta que te acostumbras. Una vez que te acostumbras, cuesta poco y además os tengo que decir que se aprende muchísimo. O sea, es decir, escribiendo artículos, publicaciones y demás, que sabes que lo va a ver la competencia, que lo van a ver tus jefes, que lo va a ver tus clientes, te esfuerzas mucho más en contar y por eso tienes que aprender mucho más que los demás. Entonces, a mí me parece una cosa excelente. Luego, a nivel de redes, bueno, pues evidentemente Facebook, LinkedIn y Twitter me parecen básicas para cualquier profesional. Para mí es el trío básico en principio, pero sin descuidar otros canales como WhatsApp. Cada vez es más habitual trabajar WhatsApp para convocar reuniones y demás. Ahora ya, como nos van a permitir incluso hacer videoconferencias, pues todavía se abre mucho más el abanico. YouTube como canal de vídeo. El vídeo y las infografías, las imágenes son recursos que tienen mucho más alcance que el texto en sí mismo. Pues bueno, pues en vez de hacer en tu web o en tu blog un texto escrito, pues a veces cambia un poco y hace un vídeo. Es decir, haces un vídeo y bueno, pues a la gente le gusta un poco ese cambio y le gusta mucho el vídeo. Y luego hay dos redes que pueden tener en algunos sectores bastante importancia en la comunicación digital, que son Instagram y Pinterest. Instagram
bajo mi punto de vista, es peor para temas de comunicación digital en según qué sectores. Temas de economía, pues en Instagram no se trabajan muy bien. Y sin embargo, para mí Pinterest es una de las herramientas más desconocidas y más infravaloradas que existe. Pinterest, para los que no la conozcáis, es una red donde solo admiten vídeos y sobre todo imágenes. Para que veáis un poco lo infravalorada que está Pinterest, esto es la analítica de mi cuenta personal de Twitter. Si os fijáis, público total dice casi 11 millones de personas. Es decir, hay 11 millones de personas que van todos los meses a ver lo que yo publico en Pinterest. Alguno puede decirme, bueno, pero es que yo no hago nada más que texto. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es adaptar lo que tú publicas a convertirlo en imagen para así poderlo difundir en las diferentes redes sociales. Si solo lo hacéis texto, incluso en Facebook, Twitter, LinkedIn, así las redes más conocidas, también aburre. Bueno, pues, intercalar infografías, intercalar vídeos, intercalar esquemas, intercalar mapas mentales, o sea, hacer, digamos, contenido mucho más visual, que es lo que la gente espera. Tened en cuenta que una persona nos va a dedicar, en principio, más de 2 o 3 minutos a mirar, y ya es mucho, a mirar el contenido que tenéis. Fijaros, 41 millones de impresiones, es decir, que de lo que yo publico en mi Pinterest se ha visto 41 millones de veces. Y si os fijáis aquí, por ejemplo, en carpetas, en infografías hay casi 2 millones de impresiones, es decir, lo han visto 2 millones de veces. Y luego en la parte inferior veis algunas de las publicaciones y veis que en el último mes esta publicación, por ejemplo, ha tenido más de 1.200.000 visualizaciones. Bueno, y así con unas cuantas más. Bueno. ¿Esto cuesta tiempo? Sí, pero no infravaloréis las posibilidades que os ofrece Pinterest en vuestra comunicación digital. Mucha gente se plantea, bueno, a ver, si yo me voy a poner a comunicar... ¿Sí? Alfredo, hacemos una... si te parece, hacemos una ventana de preguntas, que tenemos Perfecto. algunas preguntas interesantes, y así podemos continuar con más fuerza. Hay una pregunta que creo que es muy interesante sobre que te la formulo. ¿Los riesgos y la vulnerabilidad al estar expuesto a las redes no puede ser mayor que las oportunidades? ¿Qué opinas? No. O sea, es decir, la respuesta rápida es no, y la respuesta un poco más ampliada es, a ver, todo en la vida tiene riesgos. Es decir, cuando a mí me ofrecen un puesto de trabajo y yo tengo otro, lo dejo y ¿qué tengo que analizar? Bueno, pues qué ventajas me aporta uno, qué ventajas me aporta otro y tomar una decisión. A ver, en comunicación siempre existen riesgos, pero por eso no se deja de hacer comunicación. Yo no conozco ninguna empresa, grande, mediana o pequeña, que no haga comunicación o haga marketing, digamos, pensando que puede tener riesgos. Evidentemente los puede tener. Lo que hay que hacer es intentar minimizarlos y en el caso de que se pueda producir una crisis de reputación, pues afrontarla directamente. Si has cometido un error, reconocerlo y, bueno, pues repararlo de la manera que puedas. Pero el riesgo nunca nos debe de impedir tener una estrategia de comunicación. Perfecto, estupendo. Otra pregunta, que es un poco larga la explicación, pero creo que también es muy interesante. En búsquedas, por ejemplo, en Google, puede haber coincidencias de nombres y aparecer información con tu nombre que no corresponde a tu perfil. ¿Cómo evitar eso? En la misma línea, existen plataformas que recogen información, que agregan información profesional y personal, que viene de otras muchas plataformas, se mezcla todo en un batiburrillo de información de distintas personas con el mismo nombre y con información errónea. ¿Cómo corregir esa situación, sobre todo cuando no existe capacidad alguna para reclamar sobre la información inadecuada? Sí, bueno, yo en principio el foco lo pondría en Google. El resto, las redes sociales, es fácil, ahí identificas con la foto, te vas a su perfil y ves lo que hace. Con respecto a las búsquedas en Google, yo que lo hago para mi nombre, es decir, yo de vez en cuando busco Alfredo Vela en Google y veo que el primer Alfredo Vela que me aparece, incluso simulando que estoy en otro país y demás, para no, claro, si tú haces una búsqueda, Google te la adapta a ti. Yo soy el primer Alfredo Vela que aparece y no soy el único que hay en el mundo. He descubierto que hay cientos de Alfredos Vela en el mundo. ¿Qué he hecho? Bueno, pues digamos, ser más, o sea, conseguir mayor visibilidad que los demás.
Bien, evidentemente, si te llamas Ana Pérez o Juan García, lo vas a tener muchísimo más complicado, porque son nombres mucho más repetidos y demás. Entonces, lo que tienes que hacer es intentar hacerlo lo mismo y asociar, digamos, tu perfil a aquellas keywords o palabras clave con las que la gente te va a buscar. Porque yo hay veces que cuando me ocurre eso, cuando busco a alguien, me ocurre eso, y me aparecen 34, 50, 100 personas que se llaman Juan García y no sé quién es, pues pongo periodista, pongo directivo, pongo la empresa en la que trabaja y demás, con lo cual afino las búsquedas. Básicamente es intentar hacerlo mejor que los que se llaman como tú y, digamos, asociar nuestro nombre a las keywords más relevantes que alguien utilizaría para buscarnos. Vale. Y te lanzo una última pregunta asociada al bloque anterior que has explicado y ya pasamos a continuar. Es una pregunta doble. Primero, ¿en qué redes sociales deberíamos estar presentes obligatoriamente? Y segundo, ¿es correcto utilizar cada red social para distintos enfoques? Por ejemplo, Facebook para ocio, WhatsApp para familia y amigos, LinkedIn para profesión, Twitter para noticias, etcétera. Bueno, sobre las redes sociales básicas depende mucho de la actividad y del contenido, de la estrategia de contenido que tenga cada uno. Para mí hay 3 básicas, que son las que he dicho antes, bueno, aparte de tener una web y un blog, que son Facebook, Twitter, LinkedIn. Luego, si trabajo mucho contenido visual, lo que decía, Instagram y Pinterest. Y sobre la estrategia de si en unas redes sociales las utilizo para unas cosas o para otras, la estrategia que yo utilizo creo que es sencilla y que creo que funciona bien y os puede ayudar. Es decir, yo utilizo las redes desde el punto de vista profesional, con algunos toques de personal, pero sobre todo profesional. Sí que quiero que se vea que soy una persona normal y corriente y demás, pero yo en una red social pública, incluso las privadas, jamás contaría algo que no pudiera contaros a vosotros, que os acabo de conocer. Bueno, de hecho, casi como no os veo las caras, ni tan siquiera os conozco, pero yo os podría contar determinadas cosas de mi vida personal y además os cuento un experimento que hice en Segovia, en un taller que di, una charla para chavales de la ESO y primero de bachillerato, sobre empleabilidad. Le dije a los que presentaban el evento, digo, no digáis nada más que mi nombre, y les dije, oye, cuando entraban los chicos les decía, como se les veía inquietos por la edad y demás, les dije, bueno, en vez de hacer caso a lo que os dicen los profes, que os están diciendo que guardéis los teléfonos, que les apaguéis, sacarles. Me llamo Alfredo Vela, ¿me podéis decir a qué me dedico? Y lo empezaron a decir. ¿Me podéis decir si tengo algún blog? Me empezaron a decir. ¿Me podéis decir si tengo algún libro publicado? Me empezaron a decir. ¿Me podéis decir si estoy casado? ¿Me podéis decir si tengo hijos? No lo pudieron encontrar porque yo esa información no la revelo. Es decir, yo apostaría más por el toque profesional en todas las redes, aunque sí es cierto que, por ejemplo, yo en Facebook me muestro con opiniones más personales, pero mezclado, pero sobre todo que predomine el componente profesional. Continúo con la exposición. Bueno, ¿de dónde obtener contenidos? Porque hay mucha gente que se plantea, bueno, ¿y dónde publico yo en mis redes? Pues de tu web si tienes, de los medios sociales de la empresa para la que trabajas o en el proyecto que estás desarrollando, de los medios de comunicación generales. Yo tengo la costumbre, todas las mañanas lo primero que hago es mirar la prensa, tanto la general como la específica, y siempre encuentro algún contenido que va asociado con mi estrategia de comunicación que puedo publicar en redes. De los blogs de interés, hay muchísimos blogs por ahí muy interesantes, de eventos en los que participamos, de contenido propio, tanto de vuestra web como de publicaciones que hagáis en otras webs, entrevistas que os hagan y demás. Intentar participar en eventos, intentar participar en webs que os hagan entrevistas, un poco para difundir, digamos, vuestras ideas y vuestros contenidos. Eso os va a ayudar a aumentar la relevancia. Y luego de contenidos de las empresas con las que se colabora. Habréis visto anuncios de McDonald's anunciando Coca-Cola. Bueno, si hacéis un proyecto conjunto con otras empresas u otras organizaciones, tampoco está de más el que compartáis contenidos, digamos, que no sean competencia evidente, ¿no? Algunas aplicaciones que pueden tener los medios sociales para los directivos es aprender. Y es, bajo mi punto de vista, la más importante. Yo llevo diciendo muchos años que jamás he aprendido en toda mi vida más desde que estoy en redes sociales. ¿Por qué? Porque puedes aprender de los mejores.
también hay de los peores, pero bueno, hay que hacer una buena elección, ¿no? Puedes aprender de los mejores y además lo estás aprendiendo en el momento que ellos están lanzando la idea que dentro de 4 años se convertirá en un libro y que todo el mundo utilizará en las escuelas de negocio. No, no, no. Tú estás aprendiendo con él y puedes hablar con esas personas. Es decir, bajo mi punto de vista, las redes sociales son un canal de aprendizaje tremendo. Crear una red de contactos, comunicar nuestra marca personal, atraer o mostrar nuestro talento, hacer networking, como comentábamos antes. Evidentemente son los canales de comunicación que vamos a poder utilizar. Estudiar un poco a la competencia. Evidentemente de la competencia se aprende mucho. Y a veces incluso en redes sociales, en grupos profesionales que podéis encontrar en Facebook o en LinkedIn, las empresas que son competencias se ayudan. Y porque si yo tengo una duda, un problema hoy, por ejemplo, ahora con todo el batiburrillo de temas legales y demás, oye, ¿cómo habéis interpretado esto? La gente se ayuda en las redes. Bueno, y eso también sirve para analizarla y para colaborar con la competencia, para estar al día, para gestionar nuestra reputación y la de nuestra empresa, para coger ideas o para lanzar ideas a los demás, para ser visibles y también, evidentemente, para ayudar. Luego ahí se puede producir una simbiosis o se debe de producir una simbiosis entre lo que son las redes sociales de los trabajadores de una organización y lo que son las redes sociales de la propia organización. Y hay dos posibilidades, que además debieran de darse de manera simultánea. Una, que un trabajador puede ayudar con sus redes sociales a las redes de su empresa. Y la segunda que veremos después es cómo las redes sociales de una empresa pueden ayudar a las redes sociales de un trabajador. Si conseguimos tener una marca empresa potente y tener trabajadores con una marca personal potente y conseguimos que colaboren, evidentemente se va a amplificar en gran medida la comunicación. ¿Qué podemos hacer desde como los trabajadores para ayudar a las redes de nuestra empresa? Seguir sus perfiles, compartir y hacer retweets, hacer me gusta, poner comentarios. Pero de verdad, sobre todo ser sinceros y digamos, dar sensación de certezas, ¿no? Incluir la empresa en el perfil personal. Por ejemplo, en LinkedIn aparece que yo soy Social Media Manager de E-Punto. Eso es bueno para E-Punto y es bueno para mí. Digamos, ¿por qué? Porque cada vez que alguien ve un perfil, ve mi perfil, ve la empresa E-Punto y cada vez que alguien accede a la página de E-Punto, ve trabajadores de la empresa y ve mi perfil. Digamos, esas sinergias que se crean son extraordinarias. Difundir contenidos de la web de la empresa, ayudar con la marca personal a la marca empresa, crear una buena red de contactos, ayudar a humanizar la empresa, la gente se cree mucho más a las personas que a las marcas, obtener feedback para la empresa, qué piensan nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros usuarios, que le podamos decir a la empresa, formación constante en redes y comunicación. Y luego, en sentido contrario, ¿cómo pueden ayudar las redes de la empresa a los trabajadores? A las redes de los trabajadores, pues más o menos es lo mismo. Lo que pasa que ya digo, lo que cambia es el sentido de la comunicación. Fijaros lo que dice la alta dirección y las redes sociales. Álvarez Payete, Telefónica, dice, yo me entero de muchas cosas por Twitter, llevo directamente la cuenta y hay muchos clientes que me escriben. Ana Botín, Santander, he decidido usar Twitter para aprender de otros y compartir mis opiniones. Gabriel Escarremelía, es decisivo para interactuar con el cliente. El directivo que no preste atención a las redes sociales está fuera del mercado. No lo digo yo, lo dice este señor que conoce muy bien el mercado, aunque ahora supongo que lo estará pasando un poco mal. Mafre, Antonio Huertas, me resulta útil, le dedico 40 minutos al día, me sirve para estar conectado, es un buen canal. Siemens, todas las noches me acuesto con Twitter y veo lo más relevante. A digital no hay que tener miedo a las buenas tecnologías, solo aquello que sean mediocres. Samsung es una nueva manera de comunicarnos. Y Toyota te permite estar al día y tener información inmediata. La cercanía es diferencial. Fijaros lo que piensan altos directivos sobre las redes sociales. Bueno, algunas aplicaciones de las redes sociales las tenéis ahí. No voy a comentarlas todas, pero vamos, gestión de contactos, buscar proveedores y demás. Voy a pasarme al tema de marca personal. A ver, una de las cosas que todo directivo debe de comunicar en redes sociales es su marca personal. ¿Qué es marca personal? A mí siempre me gusta utilizar, digamos, una definición académica, que es la de Joan Clotet. Joan Clotet trabajaba en Ferrovial, tenía una marca, lo ha dejado hace unos días para montar un proyecto por su cuenta, trabajaba y, digamos, desarrollaba
en paralelo su marca personal. Y para mí es una de las mejores definiciones que he leído sobre esto. De que marca personal es identidad percibida. O sea, primero identidad, identifica al individuo y la percepción que se tiene de ese individuo. Es lo que los demás piensan y especialmente sienten sobre lo que decimos y hacemos o no, inspirada en nuestros valores y proyectada en nuestros canales de influencia. Fijaros, lo que sienten las personas sobre lo que hacemos o no, nuestros valores y proyectada en canales de influencia. Es una definición, bajo mi punto de vista, magnífica. Hay otras definiciones, por ejemplo, Andrés Pérez Ortega, que está considerado el padre de la marca personal en España, dice que consiste en identificar y comunicar las características que nos hacen sobresalir, ser relevantes y diferentes. La marca personal, dice Andrés Ortega, que no es el mismo, es ante todo una actitud que se pone de manifiesto a través de un inquebrantable compromiso con nosotros mismos. La marca personal no va realmente de visibilidad, ni de red, ni de conexión. Es todo eso, pero mucho más. Es tomar las riendas de tu vida desde el punto de vista profesional. Es algo que nace de uno mismo y luego se proyecta al mundo. Marca personal es conseguir que la primera línea de tu tarjeta de visita siempre sea más importante que la segunda. Yo tengo por ahí una cita que es algo parecido, que dice: si quieres saber si has hecho un buen trabajo de tu marca personal, coge tu tarjeta de visita, vamos a suponer que te llamas Ana López y que eres directora de marketing de la empresa X. Tú tacha directora de marketing de la empresa X y mira a ver si eres igual de interesante, relevante y demás. Si eres igual de interesante, relevante y demás, has conseguido desarrollar bien tu marca personal. Si no, lo que estás haciendo es apoyar en exceso tu marca personal en la marca de la empresa. Yo no digo que sea una mala opción, pero que sepas que es así. Bueno, excusas que pone la gente para no afrontar la estrategia de marca: no tengo tiempo, no me hace falta, tengo un buen trabajo, hasta que lo dejemos de tener, quiero ser anónimo, nunca me ha hecho falta, yo soy el jefe, que lo hagan los demás, no me pagan, no sé cómo hacerlo. Todo esto son excusas, evidentemente cualquiera puede hacerlo. ¿De qué está conformada la marca personal? Bueno, pues hay una serie de elementos offline y otros online. Por ejemplo, en el offline tenemos personalidad, tus valores, tu actitud, tu formación, tu profesión y tu experiencia, tus contactos, tu imagen personal, las competencias y habilidades, en qué te diferencias, qué tienes diferente que te haga relevante sobre los demás, tu reputación, qué vendes, cuál es tu producto, qué necesidades satisface para el mercado, y un poco de marketing. Y en la parte online, pues tener un blog, una web ayuda, tener una estrategia de contenidos, aprender a hacer networking 2.0, que hoy en día es básico, siempre lo ha sido, pero hoy en día todavía mucho más. Monitoriza qué se dice de ti, de tu empresa, reputación, redes, visibilidad, marketing, etc. Todo este conjunto sería o formaría parte de nuestra marca personal. ¿Cómo se desarrolla una marca personal? Bueno, pues aquí tenéis un poco las diferentes etapas. Primero, en qué estado estoy, cuál es mi punto de partida, qué objetivos quiero conseguir con mi marca personal. Pues quiero ser reconocido entre los mejores directivos del sector automoción de España y de Chile. Vale, eso es un objetivo. Elaboración de la estrategia, elaboración del plan de trabajo, ejecutar ese plan de trabajo, que es el día a día de nuestra marca personal, medir los resultados si vamos consiguiendo los objetivos que nos habíamos propuesto, analizar los resultados y de ese análisis y de esa medición hacer las modificaciones que tengamos que realizar en nuestra estrategia de comunicación. Según Andrés Pérez Ortega, hay 6 P's del personal branding. El personal branding es, digamos, el trabajo de marca que tenemos que hacer para llegar a conseguir nuestra marca personal, que son propósito, definir el rumbo, personalidad, descubrir nuestra propia identidad, que a veces es muy complicado, público, a quien vamos a dedicar nuestra comunicación, producto, que es lo que nos hace útil, ¿qué vendemos? Posicionamiento, diferenciarse y emocionar y generar confianza, y promoción, darte a conocer. La comunicación, evidentemente, forma parte de esta promoción, pero también el resto, digamos, van a guiar nuestro proyecto de comunicación digital. Algunas preguntas que nos debemos de hacer a la hora de desarrollar nuestra marca: ¿quién somos profesionalmente? ¿Qué valores transmitimos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué dice nuestro DAFO personal? ¿Qué keywords son las que queremos destacar? ¿Cuáles son las líneas rojas que nunca vamos a pasar? Etcétera. Aplicaciones que puede tener la marca personal: buscar, encontrar o atraer trabajo, atraer
o buscar talento, hacer networking. A la gente le gusta, digamos, hablar con gente que sea relevante, que tenga una buena marca y demás, ser visibles, convertiros en un referente de vuestro sector. Va a resultar mucho más fácil emprender cualquier proyecto, buscar partners o lo que queráis, si sois considerado un referente de vuestro sector. No si vosotros os consideráis un referente de vuestro sector, que eso no sirve. Os tienen que considerar los demás. Y eso es muy importante a la hora de la marca personal. Emprender o vender, que es un poco lo que hacemos todos. ¿A quién le interesa realmente la marca personal? Yo diría que a todo el mundo que trabaja. Profesionales independientes, freelance, trabajadores por cuenta ajena, CEOs y directivos, personas que quieren variar su rumbo profesional y estudiantes. ¿Algunas consideraciones sobre la marca? Primero va el individuo y luego la marca. La estrategia siempre tiene que ir por escrito, no la tengáis en la cabeza porque va a ir cambiando sin que os deis cuenta. Establecer relaciones sólidas, utilizar el sentido común, sin constancia no hay éxito, hay que ser positivos, hay que tener cuidado con el ego, hay veces que consigues un éxito, se te sube un poco el ego, bueno, pues písale un poco porque siempre es malo. Desarrollar una buena actitud, no hay que confundir postureo con marca personal, tampoco manipulación con marca personal, a todo el mundo le hace falta y tiene que ir alineada con la marca de la empresa en la que prestas tus servicios. Un derivado de marca personal es todo lo relacionado con el employer branding, que es, digamos, hacer que tu empresa tenga una buena marca empleadora. Básicamente es utilizar a los trabajadores y utilizar la comunicación de la empresa para dar a conocer que somos una empresa en la que es importante trabajar, es interesante, se va a conseguir lo que sea. Pero ya digo, siempre hay que cuidar, no primero decir yo soy muy buena empresa como marca empleadora, no. Lo que hay que ser es primero una marca empleadora buena de verdad y luego hay que contárselo a los demás. Y en este caso, los CEOs y los directivos tienen que dar mucho ejemplo. Es un trabajo que requiere evidentemente de tiempo y hay que hacerlo siempre, digamos, con un proyecto, con una experiencia piloto, implicando a los trabajadores que sean más proclives a ello y demás. ¿Qué beneficios tiene? Alfredo, sí. Dos preguntas relacionadas con lo que has explicado de marca personal y, si te parece, te las formulo y continuamos. Vale. Una de ellas tiene que ver con, desde tu punto de vista, cuáles son las particularidades que deben tenerlo en cuenta los CEOs y en general los directivos en las redes sociales respecto al resto de profesionales. ¿Qué es lo que, en qué se deben comportar de manera diferente si existe algo que deben tener en cuenta? Si entiendo la pregunta es, digamos, yo soy un CEO, un directivo que quiero contratar a alguien, ¿y qué tengo que mirar en la marca personal de las personas para...? Yo soy un directivo, sí. ¿Qué tengo que hacer de manera diferente al común de los mortales, al resto de profesionales en las redes sociales? ¿Qué particularidades debe tener en cuenta ese profesional? Vale, en primer lugar, digamos, se supone que alguien cuando llega a ser directivo tiene un bagaje, tiene una historia, tiene unas competencias y habilidades que le han llevado a conseguir ese puesto de trabajo. Entonces, mostrarlas. Es decir, ahí vas a tener, evidentemente, mucha gente que no va a poder competir contigo porque no tiene ese nivel de competencias. Pero no solo eso, sino tienes que demostrar a los demás que no te conformas con haber llegado a ese estatus y que todos los días vas mejorando esas posibilidades y sobre todo también no remar en contradirección con la empresa. Por ejemplo, si yo ahora pusiera a parir a E. cosa que evidentemente no voy a hacer, no estaría dando un buen ejemplo a los trabajadores. Es decir, si yo que soy un directivo de E. hablo mal de la empresa, ¿qué voy a esperar del resto de las personas? Dar ejemplo. Básicamente, dar ejemplo a los compañeros de la empresa, a los subordinados y demás. Esa sería un poco la idea. Vale. Otra pregunta. ¿Puede ser recomendable utilizar las redes sociales para contactar directamente con altos directivos de compañías y ofrecerte para proyectos o puede impactar negativamente en tu marca personal? Es una pregunta compleja porque, digamos, falta contexto, ¿no? Es decir, al contrario, sí ocurre muy habitualmente. Es decir, yo estoy ejecutando un proyecto, necesito perfiles para completar, digamos, la estructura de personal de ese proyecto y yo sí me voy a redes sociales y voy a contactar con profesionales
para ver si les interesa participar en el proyecto. Evidentemente voy a contactar con aquellos que sean visibles, que sean adecuados para el proyecto y que sean relevantes o estén considerados de interés, ¿no? Al contrario, hay que hacerlo con muchísimo cuidado. O sea, es decir, yo lo que no puedo decir es, oye, yo quiero participar en tu proyecto, a no ser que estés considerado, digamos, muy relevante o muy importante dentro de tu sector de actividad, en cuyo caso, digamos, te lo puedes permitir. Es decir, si estamos intentando hacer que mi empresa tenga una marca empleadora potente, al final vamos a conseguir eso. Es decir, que la gente se nos ofrezca para trabajar en proyectos. Pero siempre hay que hacerlo, digamos, cumpliendo todos los requisitos y de una manera suave. Es decir, por ejemplo, oye, he visto que estáis lanzando este proyecto. Oye, ¿qué te parece si tomamos un café o hacemos una videoconferencia en estos momentos y hablamos de eso? Porque yo creo que podría aportar algunos puntos de vista que podrían ayudar a la ejecución del proyecto. En ese sentido, extraordinario. Es decir, oye, que quiero participar en tu proyecto, no. Bueno, ahí yo añadiría, si me permites, que Claro. una forma muy eficaz de acceder a directivos es a través de los canales más estructurados y más especializados, como por ejemplo una empresa como ePunto, que puede añadir un montón de garantías a un profesional individual para que el directivo que tiene ese proyecto pueda ver un servicio sólido. Una última pregunta y ya continuamos. Es una pregunta también muy amplia de cuánto tiempo debe dedicar un directivo a su marca personal. Y Yo ya, siempre digo que cuando alguien hace esa pregunta es malo, es negativo. Y me explico. Es decir, seguramente no os hayáis planteado nunca cuánto tiempo tengo que dedicar a mi WhatsApp, cuánto tiempo tengo que dedicar a hablar por teléfono, cuánto tiempo tengo que dedicar a llevar la gestión de la empresa. Dedicaréis el tiempo que consideréis oportuno, ¿no? Es decir, si dedicáis más tiempo es porque tiene algún tipo de rentabilidad para vosotros o para la organización la dedicación de ese tiempo. Realmente el trabajo de marca personal no requiere un especial tiempo, lo que requiere es un cambio de mentalidad y de estructura un poco de la organización del profesional. Es decir, si todos tenemos ya marca personal, es decir, nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestra experiencia y demás son parte de nuestra marca personal, lo que tenemos que cambiar es un poco la percepción con la que lo hacíamos hasta ahora. Hasta ahora lo hacíamos para tener un salario, para hacer bien nuestro trabajo. A partir de ahora, digamos, lo que tenemos que hacer también es alinearlo con nuestra estrategia de comunicación digital o de cualquier tipo de comunicación. Tiempo. Yo, por ejemplo, le dedico 15, 20 minutos al día. Dependiendo también de lo que se entienda como marca personal, por ejemplo, aprender, bajo mi punto de vista, es una variable muy importante de la marca personal y a eso sí que le dedico mucho más tiempo. Pero no solo porque sea marca personal, sino porque me va a convertir en un profesional, digamos, mucho más polivalente y, digamos, en un profesional mucho mejor. No hay un tiempo establecido al que sea necesario. Ojalá tuvierais que dedicarle 5 horas al día a eso, porque significaría que vuestro proyecto de marca personal ha sido un éxito rotundo. Ya vamos con la última parte de la presentación. ¿Qué beneficios tiene como los proyectos de embajadores de marca? Pues básicamente humanizar, aumentar la credibilidad de la marca, aumentar el tráfico web, aumentar la transparencia, etc. Me paso algunas diapositivas. ¿Cómo se mide, por ejemplo, la evolución de una marca personal? Es decir, si lo estamos haciendo bien. Si te llegan ofertas de trabajo a través de las redes sociales, os puedo decir que la mitad de los candidatos que buscan empleo reconocen haber recibido ofertas de empleo a través de las redes sociales. O sea, es decir, no que te manden un correo, no, si te mandan un mensaje privado por LinkedIn, por Facebook, por Twitter o por la red social que sea, incluso últimamente hasta por Instagram, y te dicen, oye, ¿querrías trabajar en este proyecto o queríamos hablar contigo para ofrecerte algo? Bueno, pues lo mismo que hay ofertas de trabajo, hay ofertas de proyectos. ¿Qué nuevas competencias has adquirido con esta estrategia? Si has aumentado el caché, por ejemplo, imaginar que vosotros dais cursos o conferencias y demás. Bueno, pues si antes cobrabais 5 por una conferencia y ahora os podéis permitir el lujo, si se puede llamar así, de cobrar 10,
vuestra evolución de la marca personal ha ido bien. Digamos, habéis conseguido, digamos, aumentar vuestros ingresos por el trabajo que hacéis, que te inviten a más o menos eventos, aumentar el tráfico a tu web, generar nuevos amigos. Yo he hecho amigos a través de las redes sociales. Primero hemos contactado por redes, por lo que fuera, por temas profesionales normalmente, y algunos de ellos se han convertido en amigos. A mí eso me parece un gran éxito de la marca personal, que te llamen para entrevistas en medios, engagement digital, es decir, que consigas, digamos, generar atracción digital hacia los demás, que te ofrezcan conferencias y cursos. ¿Cuáles de los objetivos de tu estrategia has cumplido y cuál es tu reputación, ¿no? Estos son parámetros un poco para medir el trabajo de nuestra marca personal. ¿Qué vas a conseguir si haces un buen trabajo? Aumentar la visibilidad, atraer trabajo, atraer proyectos, atraer talento, es decir, que la gente quiera trabajar contigo, hacer mejor networking. Te resultará mucho más fácil hacer networking si la gente te conoce y tu marca es atractiva que si no te conoce nadie y no tienes marca desarrollada. Mejorar tu carrera profesional, atraer inversiones. Si tú tienes un proyecto y tienes una marca personal potente y demás, y te planteas crear otro proyecto y demás, y necesitas inversiones, te resultará muchísimo más fácil. Digamos, diversificarás tus riesgos profesionales, harás tu marca mucho más sostenible y, por supuesto, venderás, ¿no? Durante la cuarentena, todavía lo que nos queda, espero que no sea mucho, ¿qué cosas podéis hacer por vuestra marca? Definir la estrategia, leer mucho sobre el tema, escribir. Escribir es una forma muy importante de mejorar la marca personal, ampliar vuestra red de contactos, estudiar, establecer alianzas, marcar vuestras prioridades, ayudar a los que podáis, establecer un plan social personal, tener ideas para proyectos, desarrollar o continuar con vuestro proyecto de transformación digital y hacer un plan de choque que muchos profesionales vamos a tener que hacer porque mucho del trabajo que hacíamos hasta ahora va a desaparecer. Pero claro, vamos a tener que seguir comiendo y vamos a necesitar ingresos. Bueno, pues a ver qué plan de choque puedes hacer sobre tu marca para evitar que ese problema sea el menor posible. Luego hay una cosa muy importante que es que la marca personal de los trabajadores de una empresa forma parte indisociable de la marca empresa. Habréis visto muchos escándalos de personas que han publicado en Twitter o en otras redes, sobre todo en Twitter, cosas, digamos, horrorosas y la presión que han tenido esas empresas para despedir a ese trabajador han sido tremendas. Es decir, de hecho, yo recuerdo algunos casos, no lo voy a decir porque son hasta duros, de gente que ha dicho auténticas barbaridades en su tiempo personal. Pero claro, es que en tu tiempo personal no dejas de formar parte de una empresa. Bueno, pues como medida de presión, la gente ha dicho, mientras usted mantenga a este trabajador o trabajadora dentro de su organización, yo no voy a tener ningún trato con usted. Consecuencia, ese trabajador se va a la calle. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Esto va un poco en relación a la pregunta que hacíais antes. ¿Hay riesgos? Sí, pero es que a veces estos riesgos que se han buscado realmente ellos el problema, ¿no? Para terminar, hay un mapa, si queréis conocer gente que hable sobre marca personal, Fran Segarra, lo tenéis ahí en la presentación, buscáis mapa personal branding de Fran Segarra en Google y os llevará a este mapa, que es un mapa que, digamos, está en constante evolución, donde os dice qué personas a nivel mundial, bueno, sobre todo en Europa y en América, se dedican a temas de personal branding o de marca personal y de los que podéis ir aprendiendo en el futuro y constantemente. Conclusiones. Para los demás sois lo que Google dice de vosotros, o casi. Todo directivo tiene que acometer su transformación digital y el desarrollo de su marca personal. Una competencia que tenéis que manejar, yo he tenido la suerte de adquirirla, porque yo siempre me he dedicado a la formación y he tenido que dar formación de cosas nuevas de las que no había ni manuales, ni libros, ni artículos, ni nada. Entonces, me ha tocado aprender a mí en tiempo real todas esas herramientas para podérselas explicar a los demás. Bueno, pues la competencia de aprendizaje en tiempo real y el autoaprendizaje tenéis que desarrollarlas lo más que podéis. Bajo mi punto de vista van a ser dos de las competencias, que son más o menos la misma, que cualquier profesional y directivo debe de tener para lograr sus objetivos profesionales. Luego hay que trabajar un poco marketing y comunicación. Las redes sociales son muy importantes en el crecimiento profesional. Como decían ahí, los directivos en prensa, los directivos que tuitean bien son más influyentes y ser influyente es muy importante hoy en día.
Las redes sociales deben de formar parte de la estrategia de employer branding de nuestra organización. Los trabajadores debieran de ser uno de los mejores embajadores de marca, sin duda, y el CEO y los directivos deben de dar ejemplo. Las redes de la empresa y lo de los trabajadores se pueden ayudar, como hemos comentado antes, y los trabajadores de las organizaciones deben de trabajar, sin duda, su marca personal. Incluso las empresas, diría más, deben ayudar a los trabajadores a desarrollar su marca personal, incluso a riesgo de que se les vaya. Es decir, si los trabajadores se van a ir, si encuentran una oportunidad profesional que lleven más. De hecho, yo recomiendo a todos los profesionales de cierto nivel, sobre todo a directivos, que no estén más de 4, 5, 6 años en una organización, porque, digamos, van a empezar a valer menos. Es decir, pero claro, durante el tiempo que están desarrollando su trabajo o el proyecto en esa organización, van a darte lo más que puedan y van a ayudarte con su marca personal. Y eso es todo. Muchísimas gracias y espero ahora vuestras preguntas. Bueno, hay 3 preguntas más, 2 de las cuales ya se han contestado a lo largo de tu exposición. Hay una que creo que es interesante, que puedes matizarla, que es la siguiente: ¿cómo estar al día relacionado con contenidos, sobre todo técnicos y económicos y empresariales relacionados con mi actividad? ¿Qué forma rápida hay de estar al día y hacer una lectura, primero identificación de sus contenidos y luego una lectura de los mismos para ese aprendizaje que tú comentas? Bien, ahí hay, digamos, varias respuestas. La primera es saber qué medios son los mejores. Por ejemplo, yo hay una herramienta que recomiendo a todo el mundo que es Feedly, escrito, que lo que hace es, digamos, te permite crear carpetas con, digamos, los diferentes medios que publican sobre ese contenido, por ejemplo, economía. Y lo que haces es, cuelgas las 20, 30, 40 páginas que tengas de economía y que sabes que publican cosas de interés. Si vosotros entráis en un medio, para encontrar las novedades que ha habido en ese día sobre lo que a vosotros os interesa, tenéis que andar navegando por las diferentes páginas porque no todas las novedades están en la portada. Sin embargo, si lo hacéis en Feedly lo que hace es deciros todas las novedades que ha habido en las páginas que yo sigo. Bajo mi punto de vista, Feedly es una herramienta imprescindible para eso. Y luego, digamos, por ejemplo, en Twitter yo recomendaría crear listas privadas o públicas, eso ya es cosa vuestra. Una lista en Twitter es un conjunto de cuentas. Entonces, si vosotros sabéis que hay 15, 20, 30 cuentas que hablan sobre el mundo del vino, por ejemplo, que es el que os interesa, y que está, digamos, tienen la información que vosotros buscáis todos los días, en vez de andar yendo de una a otra a ver qué es lo que dicen, creáis una lista con esas 30 o 40 cuentas que tenéis en mente y que os interesan, y cuando vayáis a ver esa lista, solo veréis las publicaciones de interés. Y luego, bueno, pues es que a veces no queda más remedio que buscar algún hashtag que os interese o ir a ver lo que publica una persona o un medio en particular. Pero si cogéis la rutina del Feedly, la rutina de las listas en Twitter y saber qué hashtags y qué personas o cuentas publican lo interesante de vuestro sector, ahorraréis muchísimo tiempo. Bueno, pues nada más, no hay más preguntas. Alfredo, te quiero agradecer en nombre del resto de los miembros de Punto, en el mío propio, y entiendo que también los asistentes, que muchos de ellos me lo están transmitiendo a través de las preguntas, pues tu dedicación, tu exposición. Estoy seguro que muchos de ellos lo van a repasar en la grabación para profundizar en algunos aspectos. Quiero trasladar también, anunciar que va a haber 2 próximos webinars la próxima semana. Uno de ellos sobre Agile, sobre uso de filosofías y metodologías Agile en transformación de negocio, que me consta que está generando mucho interés. Y otro de ellos el jueves, relacionado con las perspectivas de viabilidad de las pymes en el medio plazo. Un webinar que también está generando mucho interés. Todos los interesados pueden estar pendientes de nuestro sitio web, de nuestro blog, donde los anunciaremos
y si no, a través de correo electrónico que enviaremos información para la inscripción. Como detalle, a todos los asistentes enviaremos un certificado con la asistencia a modo de justificación, pues de alguna forma, para vuestra marca personal. También enviaremos una encuesta que os agradeceríamos que nos la hicierais llegar para entender más y saber más y poder mejorar los próximos webinars. Y por último, la grabación que ya hemos comentado que estará disponible, esperamos, esta tarde en nuestro canal de YouTube para su visualización offline o en diferido. Y nada más, muchas gracias por la asistencia y desconectamos aquí. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego.